El boxeo en México no es solo un deporte. Es una batalla. Un símbolo de lucha, resistencia y corazón. Para el pueblo mexicano, cada combate en el cuadrilátero es una representación de la vida misma, donde los golpes duelen, pero nunca son suficientes para derribar a quien lleva el coraje en la sangre. Desde las calles polvorientas hasta los barrios más humildes, el boxeo ha ofrecido una esperanza, una salida. Jóvenes que crecieron en la adversidad, con pocos recursos y sueños grandes, han encontrado en los guantes una oportunidad para cambiar sus destinos. Aquí, en cada golpe lanzado, late la historia de aquellos que, sin rendirse, buscan ascender, superar, vencer. Los ídolos del boxeo mexicano, como Julio César Chávez, Salvador Sánchez, y muchos más, son mucho más que simples campeones. Son héroes. Cada vez que uno de ellos sube al ring, la nación entera se paraliza, unida por la esperanza y el orgullo. Porque en cada pelea, no es solo el boxeador el que lucha, es todo un pueblo que pelea a su lado. El estilo mexicano, forjado en el dolor y la valentía, es conocido en todo el mundo. Siempre adelante, sin miedo al golpe, buscando la victoria con honor. Este estilo no solo define el boxeo, define el alma mexicana, perseverante, aguerrida, indomable. El boxeo ha permitido que México se eleve en el escenario internacional, con incontables campeones que han dejado su huella en la historia del deporte. Pero no es solo una cuestión de títulos. Es una cuestión de identidad. De celebrar la resistencia, la diversidad, el espíritu de lucha que vive en cada mexicano. El ring es como la vida. Recibes golpes, te caes, pero siempre te levantas. Porque, en México, rendirse no es una opción. El boxeo es nuestra metáfora de vida, donde la victoria se logra con el esfuerzo, con el sacrificio, con el corazón. El boxeo, para México, es más que una batalla de fuerza. Es una celebración de quienes somos, de nuestra historia, de nuestra lucha diaria. Es, en cada round, una afirmación de que mientras exista lucha, existirá esperanza. Y mientras existan guantes, México siempre tendrá campeones. Y en este video conocerás cómo logró un niño nacido en un pequeño pueblo convertirse en una de las máximas figuras del boxeo a nivel mundial. Nacido el 26 de enero de 1959 en Santiago Tianguistenco, Estado de México, Salvador Sánchez llegó al mundo como el quinto de 11 hermanos. Hijo de María Luisa Narváez y una familia de clase media-baja, su infancia no estuvo marcada por lujos, pero tampoco por carencias extremas. Sin embargo, desde muy pequeño tuvo que aprender el valor del trabajo duro. Su padre, dueño de un pequeño negocio de venta de materiales de construcción como piedra y arena, era un hombre severo. Salvador y sus hermanos tenían la tarea de ir al cerro cercano para picar y extraer la piedra, además de cargar y descargar los camiones de los clientes. Salvador, siempre inquieto, sentía el peso de la disciplina de su padre, quien no dudaba en castigarlo con dureza, incluso lanzándole tabicones cuando no cumplía con las tareas como se le indicaban. Pero el espíritu de Salvador era indomable. A los 13 años, un amigo le contó que entrenaba para ser luchador, y Salvador, emocionado, decidió acompañarlo. A escondidas de sus padres, en lugar de ir a la escuela, comenzó a entrenar, con la ilusión de convertirse en luchador. Pero en aquel gimnasio vio algo que cambió su vida, el boxeo. Desde ese momento, Salvador se enamoró del deporte, y dejó los estudios para dedicar cada día a entrenar en secreto. Cuando su padre finalmente se enteró, aceptó a regañadientes que Salvador se dedicara al boxeo, pero le impuso una condición: debía cumplir primero con sus labores en el negocio familiar. Cada piedra cargada y cada jornada de trabajo físico fortalecían su cuerpo, dándole una resistencia y fuerza fuera de lo común. A los 16 años, el joven Salvador hizo su debut profesional en Veracruz. Tras algunas peleas, el entrenador Agustín Palacios vio en él las cualidades de un campeón y lo tomó bajo su tutela. Pero fue el entrenador Cristóbal Rosas quien, convencido del talento de Salvador, le ofreció una nueva oportunidad, llevándolo a su gimnasio y dándole una mejor proyección en el deporte. Así, aquel niño que picaba piedra en las faldas de un cerro comenzó su camino hacia la grandeza, dejando atrás la pobreza y las dificultades, para convertirse en uno de los más grandes ídolos del boxeo mexicano. Salvador Sánchez no solo fue un boxeador destacado, sino un maestro de la técnica dentro del cuadrilátero. Su estilo se distinguía por un equilibrio entre agresividad y estrategia, lo que le permitió convertirse en una de las figuras más respetadas del boxeo mundial. A diferencia de otros boxeadores que dependían principalmente de su fuerza, Sánchez sobresalió por su capacidad para combinar ataque y defensa con una destreza inusual.
Una de las características más notables de Salvador era su defensa. Poseía una gran habilidad para esquivar los golpes de sus oponentes mediante movimientos de cintura precisos y fluidos, lo que le permitía evitar el castigo sin alejarse del combate. Esto le daba la oportunidad de contragolpear de manera efectiva, castigando a sus rivales en el momento justo. Además, su jab, rápido y preciso, era una herramienta clave en su arsenal, con la cual controlaba la distancia y mantenía el ritmo de la pelea. Su resistencia física era otro de sus puntos fuertes. Sánchez era conocido por mantener un nivel de energía constante a lo largo de todos los asaltos, lo que lo convertía en un adversario temido incluso en los rounds más avanzados. Esta capacidad para mantener la intensidad del combate le permitió desgastar a sus rivales y encontrar oportunidades para imponerse tanto en peleas técnicas como en intercambios más físicos. El 2 de febrero de 1980, Salvador Sánchez tuvo su primera gran oportunidad al enfrentarse al campeón mundial del peso pluma, Danny López, un pegador temido con una reputación de guerrero indomable. Sánchez, apenas con 21 años, llegaba como el retador joven y poco conocido. Sin embargo, desde el primer asalto, demostró su superioridad técnica. Con movimientos precisos y una defensa sólida, Sánchez controló el ritmo del combate, frustrando a López en todo momento. Finalmente, en el round 13, el árbitro detuvo la pelea y Salvador Sánchez se coronó campeón mundial por nocaut técnico, dejando claro que una nueva estrella había nacido. Esta victoria marcó el inicio de su reinado. El 21 de junio de 1980, Sánchez enfrentó nuevamente a Danny López en una revancha. Aunque López prometió ajustar su estrategia, el resultado fue aún más contundente que en su primer enfrentamiento. Salvador, con confianza renovada, mostró una maestría total del ring. Su defensa impecable y sus combinaciones precisas dominaron a López, quien nuevamente fue superado. En el round 14, Sánchez detuvo la pelea con un ataque abrumador, reteniendo su título mundial y consolidando su estatus de campeón indiscutible. Una de las peleas más recordadas de Salvador Sánchez fue el combate contra Wilfredo Gómez, celebrado el 21 de agosto de 1981. Gómez, campeón mundial en el peso supergallo, subió al peso pluma con un récord impresionante de 32 victorias, todas por nocaut. Antes de la pelea, Gómez subestimó a Sánchez y prometió derrotarlo de manera contundente. Sin embargo, fue Salvador quien se impuso desde el inicio. En el primer round, una derecha precisa de Sánchez mandó a la lona al invicto Gómez, y aunque éste logró levantarse, la pelea se desarrolló bajo el dominio del campeón mexicano. En el round 8, Salvador Sánchez logró una victoria por nocaut técnico, reafirmando su supremacía y demostrando que su técnica y su resistencia eran insuperables, incluso ante un rival tan temido. El 12 de diciembre de 1981, Salvador Sánchez defendió su título frente a Juan Laporte, un boxeador joven y prometedor que venía decidido a destronarlo. Esta pelea fue una verdadera guerra. A pesar de la tenacidad de Laporte, quien demostró ser un oponente duro, Sánchez mantuvo el control con su precisión y dominio del ring. El combate se fue a la decisión, y aunque fue una prueba exigente para el campeón, Sánchez salió victorioso por decisión unánime, mostrando una vez más que, además de su pegada, su inteligencia táctica era clave en su éxito. El 21 de julio de 1982, Salvador Sánchez se enfrentó a Azuma Nelson, un joven boxeador desconocido en ese momento, pero que más tarde se convertiría en una leyenda del boxeo. Nelson, aunque talentoso, no estaba preparado para la experiencia y el dominio de Sánchez. A lo largo de la pelea, Salvador mostró su capacidad para adaptarse, superando los ataques de Nelson con su defensa impenetrable y su constancia. En el round 15, Sánchez terminó la pelea con un nocaut técnico, obteniendo una de sus victorias más dramáticas y confirmando su lugar como uno de los mejores boxeadores de su generación. Las peleas de Salvador Sánchez no solo son recordadas por sus resultados, sino por la manera en que cada victoria consolidó su grandeza. En cada combate, mostró una combinación de técnica, fortaleza y corazón que lo hicieron único. Con un récord de 44 victorias, una derrota y un empate, Sánchez dejó un legado de excelencia en el boxeo mundial, defendiendo su título en 10 ocasiones y enfrentándose a los mejores. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza y respeto en el mundo del deporte. El niño humilde que nació en Santiago Tianguistenco, ese pequeño pueblo del Estado de México, jamás imaginó que sus puños lo llevarían tan lejos. Era un niño como cualquier otro, con sueños pequeños, pero un corazón inmenso, que se forjó en el trabajo duro, cargando piedra bajo el sol y con las manos agrietadas por el esfuerzo. Su infancia fue de lucha constante, no solo contra las exigencias del día a día, sino también contra las expectativas del destino. A escondidas,
comenzó a entrenar, a lanzarse contra el aire con la determinación de cambiar su vida y la de su familia. El niño que alguna vez caminaba descalzo por las calles polvorientas de su pueblo, se convirtió en el mejor boxeador que ha dado México, y quizás, el mundo. Con cada golpe que lanzaba, no solo se defendía de sus oponentes, sino también de las limitaciones que la vida parecía imponerle. Pero lo más grande de Salvador no era su destreza en el ring, sino su espíritu. Un espíritu humilde, que jamás perdió el amor por sus raíces, que siempre regresaba al pueblo donde todo comenzó, con la misma sonrisa de aquel niño que soñaba con volar más allá de las montañas que rodeaban su hogar. Y cuando el mundo lo veía como una leyenda en construcción, el destino cruelmente le arrebató la oportunidad de seguir creciendo. El 12 de agosto de 1982, la vida de Salvador se apagó en un trágico accidente automovilístico. Aquel joven, que tenía el mundo a sus pies, vio su historia interrumpida en su apogeo, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Su partida fue un golpe tan devastador como los que lanzaba en el ring. México perdió a un hijo, y el boxeo perdió a su mayor promesa. Sin embargo, su legado nunca morirá. Salvador Sánchez sigue viviendo en cada golpe lanzado en cada rincón de México, recordándonos que no importa de dónde venimos, lo importante es hasta dónde podemos llegar, aunque su viaje, lleno de gloria, se haya detenido demasiado pronto.